Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual el Señor la envió. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es la verdad. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu palabra y hemos sido obedientes ante ti, Señor, hemos escudriñado. Que nosotros podamos tener la vida espiritual y teniendo la vida abundemos en ella. Entonces úsame en esta mañana, que yo no hable de mi conocimiento, sino que sea dando a revelar lo que tú nos colocaste por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama reclame el reino de Dios. Para entender esta parte, pues nosotros tenemos que mirar desde nuestra perspectiva, cómo nosotros hemos sido fundamentados y formados durante toda nuestra existencia. Es que desde que nosotros nacemos, se nos está metiendo en la cabeza un rol, que nosotros tenemos que ejecutar un rol en esta tierra, dependiendo de la forma como sean nuestros padres o nuestros profesores, porque uno en la vida va cambiando de tutor, ¿no? Porque pues cuando uno nace y va creciendo, pues tiene a los papás, después esos papás van a ser reemplazados por un profesor, después el profesor va a ser reemplazado por un jefe. Toda la vida hemos estado bajo un gobierno y bajo un pensamiento, y en base a ese pensamiento pues hemos reaccionado de alguna manera. Entendemos que pertenecemos a este sistema porque ejecutamos un rol, cada uno, entendimos. Entonces quizás los papás nos dijeron por allá que venga, estudie, trabaje, cásese, no le haga mal a nadie, trate de tener hijos, cómprese un perro. Y nosotros entendimos que ese era el rol de nuestra vida. Nos pasamos nuestra vida desempeñándonos en este rol porque eso fue lo que aprendimos. Y a veces uno se puede llegar a acostar en su cama y analizar que su vida como que no es completa. A mí me pasaba mucho, yo duré un tiempo viviendo en Manizales solo y pues era la vida loca, ¿no? Como Ricky Martin, porque pues no había quien me controlara, no estaban mis papás, vivía allá, todo lo que ganaba era para mí. Pero lo que yo no sabía era lo que sucedía cuando yo llegaba a mi casa por la noche, yo me acostaba y era el ser más miserable de este mundo porque sentía que había algo que no llenaba mi expectativa, había algo, un vacío interno que yo no podía llenar con eso que yo hacía. Y casi siempre nos pasa eso. Y cuando uno intenta buscar la plenitud de su existencia en las cosas y en los roles de este mundo, pues no se puede, es imposible. De hecho, mucha gente que buscó en las cosas de este mundo, cuando llegó a la plenitud de este mundo y a la gloria de este mundo, pues se mató, se suicidó porque se dio cuenta que ahí no estaba. En este plano no hay manera de encontrar la plenitud de la existencia. Pero si hay algo aún más triste, es que en las iglesias cristianas se esté predicando para las cosas de este mundo y no para las cosas que realmente son nuestro objetivo. Entonces uno llega a una iglesia cristiana y le van a enseñar cómo ser buen padre,
cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen empleado, cómo hacer las cosas bien en este mundo, pero no le están enseñando las cosas que son trascendentales para la vida eterna. Perdieron el objetivo de vista, se perdió ese objetivo. Su plenitud es ahora, aquí, pero si uno mira en la Escritura, no solamente está hablando de esta tierra, sino que está hablando de algo más, del reino. Hay una palabra que se introduce, el reino. Y ustedes habrán escuchado muchos profetas hablar del reino y de las cosas del reino, pero lo minimizan también a este plano. Entonces, las cosas del reino es que usted sea próspero, que usted tenga todas las cosas, que no sufra, pero tampoco es eso. Para entender qué es reino, pues nosotros necesitamos describirlo, cómo funciona un reino. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Que nosotros vivimos bajo una democracia. Entonces aquí cada uno opina y tiene derecho a opinar y a pensar que las cosas son como uno cree, porque cada uno tiene un pensamiento y cada uno es libre de manifestar ese pensamiento. Pero en el reino, cuando hablamos de reino, no funciona así, es muy distinto. Miremos lo que dice la Real Academia de la Lengua con respecto al reino. Dice que el reino viene del latín regnum, y que es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Es el primer concepto, ¿sí? O sea, es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Dice que se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. Entonces, muy distinto a una democracia, porque el reino está sujeto a una sola persona y esa persona dice y el resto del pueblo hace. No tiene derecho a decir, no, es que no me parece o es que yo creo. Entonces, hay tres cosas o tres elementos que componen un reino. El primero es el reino como tal, el otro es la soberanía y el otro un rey. Esas tres componentes tiene un reino. Con respecto a eso, lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es soberano. Dios es soberano. Pero cuando nosotros decimos que Dios es soberano es porque también tiene tres cosas. Tiene autoridad, tiene poder y tiene justicia. O sea, un reino perfecto tiene esas tres cosas. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, toda autoridad me es dada de los cielos? Porque hay alguien que tiene la autoridad, hay alguien que tiene el poder. Después les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, vayan al aposento alto porque van a recibir la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Y cuando vino esa promesa, ellos que tuvieron poder. Pero ese poder no proviene de ellos, de alguien más alto. Y la justicia, estuvimos hablando alguna vez de la justicia, que no es conforme a lo que yo pienso, sino que Dios es justo. ¿Qué significa que Dios es justo? Que le da a cada quien lo que se merece. No hay manera de engañar a Dios, como en este sistema. Entonces, en todo eso, en la autoridad del poder y la justicia, está la gloria de Dios. O sea, la gloria es el fundamento que se establece cuando un rey gobierna con justicia. Esa es su gloria. No sé si quedó claro o antes los confundí más. Entonces el problema de la iglesia cristiana es que metieron la democracia a los principios del reino. Si yo voy a predicar algo, primero hago un censo a ver qué es lo que quiere escuchar la iglesia. ¿De qué le gustaría que habláramos este fin de semana? No, es que yo tengo problemas maritales, entonces hable de la pareja. No, yo tengo problemas con mi hijo, entonces hable no, yo tengo problemas en las finanzas, entonces hable de finanzas. Entonces quieren introducir la democracia al reino. Por eso es el conflicto de la gente que no sabe, viene a una iglesia y no sabe de qué se trata. Si es espiritual, si son cosas espirituales o son negocios o es cosas del afecto o son las cosas del corazón. Pero no, la Biblia es clara, venga a nosotros tu reino. O sea, que venga ese gobierno a nosotros. Entonces no podemos seguir fundamentándonos en una democracia, sino en los principios de un reino, donde hay un rey que es soberano, o sea, Dios. Ya teniendo más o menos claro qué es el reino, entonces vamos a mirar de qué se trata la soberanía de Dios. ¿Cuál es ese lugar o cuál es su reino? Mire lo que dice Juan 18:36. Respondió Jesús,
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cuál es su reino? No es aquí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los creyentes están utilizando este espacio que es para entender el reino, para hablar de las cosas que son de este mundo? Vamos a ver cómo sea esto. El reino, Dios estableció un lugar de herencia para su hijo, un trono, o sea, un reino, establecido para su hijo, para que él fuera y fuera soberano en ese lugar. Ese lugar es el cielo de los cielos. Ese es el lugar creado como lugar de herencia o el reino para su hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando la Biblia habla del siglo venidero, si ustedes han escuchado hablar de este siglo y el siglo venidero, cuando está hablando no está hablando de tiempo, está hablando de lugar. Este siglo es esta tierra. Por eso el apóstol Pablo va a decir, no se conformen a este siglo. El siglo venidero, el que está hablando ahí, pues es el cielo de los cielos o el lugar de herencia que está establecido por Dios para su Hijo como su reino, porque ahí termina diciendo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Ahora miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este universo, esta tierra, el hombre fue creado para que por ahí pasara el Mesías y glorificara al Padre y cumpliera su propósito, porque todo fue creado por Él y para Él. Y después Él va a tomar ese lugar de herencia y se completa la voluntad perfecta de Dios en Él. Ese es el propósito desde antes de la fundación de todas las cosas, que Él fuera y tomara ese lugar de herencia. Pero ¿qué pasó? Es que hay una historia que nosotros no entendemos mucho y es antes de la creación o durante la creación. Porque en el principio dice Dios que creó los cielos y creó la tierra. Entonces hablando que está creando más de un cielo. Entonces dijo los cielos, no solamente este cielo que vemos, sino que creó el cielo de los cielos también. Y todo lo que hay ahí. Porque dice que todo lo, potestades, principados, gobernantes, todo tiene que sujetarse al Hijo. Dios crea el cielo de los cielos y en ese lugar crea a todos los ángeles. Lea Hebreos 1 y 2, que eso es el tratado mejor que hay de angeliología. Y entonces en ese lugar que es de herencia va a colocar a los ángeles como guardadores de ese lugar de la herencia para cuando venga el Hijo. Pero ¿qué pasó en el cielo de los cielos? Que hubo un ángel que se intentó levantar y tomar ese lugar de herencia que era para el Hijo. Se quiso ser semejante a Dios. Ese es el que nosotros conocemos ahora como diablo o como Satanás. Estamos aprendiendo que Dios es soberano. Todo lo que sucede, aún la voluntad de cada creación, la está utilizando para hacer su voluntad perfecta. Por eso es Dios. Todo lo que está haciendo el hombre, aún creyendo que lo hace por su voluntad, lo que está haciendo es cumpliendo la voluntad de Dios. Entienda que de eso estamos hablando, que Dios es soberano, que nada se le sale de las manos. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel 28, 14 al 19. Cuando tenga tiempo lea todo ese capítulo y habla de eso precisamente. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas en medio de las estrellas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Pero Él es el príncipe de este mundo. En ese lugar de herencia Él se va a levantar, dice, por la multitud de sus contrataciones. O sea que no solamente se levantó Él, sino convenció a otros para que se levantaran en contra de la soberanía de Dios, en contra de ese gobierno. Una tercera parte de todos esos ángeles fueron echados porque querían tomar el lugar de herencia. Dios va a utilizar más bien eso, esa maldad que entra en esta tierra, para que cuando venga el Hijo, entonces Él sea sacrificado. Todo es un propósito perfecto, no hay razón por qué dudar de que Dios no sea soberano. Una de las razones por las cuales envía el Padre al Hijo es para tomar autoridad de este territorio. Esa es una de las razones, no es la razón única, porque la razón más alta es que el Hijo va a tomar ese lugar de herencia y glorificar al Padre. Pero como se levantaron estos ángeles en contra, y después van a venir y van a poner también al hombre en contra, porque el hombre fue creado y le fue dado espíritu para que fuera un ser espiritual, para que tuviera relación y comunión con Dios. También va a decir la Biblia que se le dio espíritu porque Dios buscaba que por ahí viniera su descendencia, o sea que viniera el Mesías por el hombre, como un instrumento precioso, lo va a usar. Pero también Satanás va a convencer a la mujer para que haga pecar al hombre, o sea, ir en contra del propósito eterno y morir. Fíjese que es lo mismo que él quiso hacer en el cielo. Le va a decir a la mujer, lo que pasa es que Dios no quiere que tú conozcas las cosas y seas igual que Él, porque el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual a Dios. Sí, o sea, le está colocando esa idea suya en la mente del hombre. Y el hombre cae en ese pecado y entonces Dios va a establecer por medio de su Hijo la restauración de esa relación con el hombre, que para Dios es bueno, es agradable utilizar al hombre para el propósito eterno. Mire lo que dice Mateo 13:13. 13:31, perdón. El reino de los cielos es semejante Sí. al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido. ¿De qué está hablando eso? Pues del Hijo que fue sembrado en esta tierra, porque aún siendo Dios quien es, dice que se despojó de ser igual a Dios y fue introducido en esta tierra como un embrión. Sí, va a decir el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Eso fue lo que puso Dios en la matriz de María. Entonces colocó esa semillita y siendo la más pequeña, llegó a ser la más grande. ¿Cómo hizo el Señor para introducir al Hijo? Pues de la manera más pequeña, que se despojó de su deidad para poder entrar en este universo. Esa es la semilla que se colocó. Dios mismo la colocó para que entrara, porque dice que semejante, está haciéndolo semejante al reino de los cielos. ¿Cómo introduce ese reino? No lo hizo con gran poder y gran estruendo como podría haberlo hecho, porque es Dios, sino que lo hizo de la manera más humilde, rebajándose. Y entonces, lo leímos la semana pasada en Juan 12:24, que si el grano, la semilla, no cae en la tierra y muere, no da fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que todo está hablando de lo mismo, de cómo Dios está nuevamente colocando su soberanía por medio del Hijo en esta tierra. Dice que nosotros somos esas ramas del árbol que nace de esa semilla pequeñita. Entonces nosotros somos las ramas, la iglesia se va ramificando y va creciendo. Y nosotros lo vemos en pequeña escala en las iglesias, ¿cierto? Porque alguien le habló a otra persona, le compartió el evangelio y esa persona creyó, se arrodilló delante de él, el Señor lo levantó y él le habló a otra, entonces se va ramificando, ¿cierto? Y
y esa otra llamó a su familia y esas son las ramas. Y entonces el Señor nos establece a los que creemos y recibimos su nombre como una embajada del universo y nos da autonomía. O sea, nos entrega la voluntad. Por eso estamos hablando de un gobernante que es justo. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez con su poder y sí lo hizo con lo más pequeño y lo más débil de sí? Por amor a nosotros. ¿Él podría haberlo destruido de una vez? Sí. Ya el Hijo tomó posesión, o sea, ya la voluntad de Dios se hizo en el cielo. Desde allá ahora tiene autonomía en esta tierra por medio de su iglesia. Entonces, ¿cuál debería ser la predicación de los embajadores de esta tierra? ¿Cuál debería ser nuestra predicación? ¿Qué predicó Juan el Bautista, por ejemplo, Mateo 3:2? Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Está cerca. Ahora, ¿qué predicó el Señor? Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Y qué envió a sus discípulos a predicar? Mira lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 9. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Que el reino de los cielos se ha restablecido, porque ya se hizo la voluntad, ahora está esperando que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que se establezca el reino de los cielos en esta tierra, por medio de la iglesia, hasta que Él venga. Y los que se hayan acercado a ese reino, van a partir con Él para ese reino eterno, al lugar de herencia. Dijo: yo volveré y os tomaré a mí mismo, porque Él nos dio su espíritu. Entonces nos va a llevar con Él. Pero los que se establezcan en ese reino, ¿sí? Su reino no es de este mundo, es de allá. Pero nosotros somos esa embajada en esta tierra. Entonces el que se acerca acá está recibiendo esa herencia eterna también. ¿Cómo saber que esa persona va a ir a ese reino? Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿De quiénes es ese reino de los cielos? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, ¿a quién pertenece el reino de los cielos? A los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? ¿Cómo podríamos definir a alguien que es pobre de espíritu? Porque tiene la necesidad del Señor. Porque cree en el Señor y pide por el Espíritu. O sea, que está realmente pobre, que siempre pide por el Espíritu. Miremos lo que dice la Biblia que es un pobre de espíritu. Vayamos a Isaías, capítulo 66, versículo 1 al 5. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado mis pies. ¿Dónde está la casa que me ves de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó a sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Se acuerdan que hablamos qué era lo malo?
Lo que no cumplía su propósito. No cumplían su propósito. Entonces, ahora sí metamos todo esto en contexto. Lo primero es definir quiénes son los pobres en espíritu. Ahí dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una persona pobre de espíritu es la que se puede arrodillar delante de la palabra de Dios. O sea, que realmente tiembla delante del precepto de Dios. Entiende que lo que dice Dios es mandamiento. Está siendo claro entre los que son humildes y los que quieren seguir por las obras de la ley. El que sacrifica buey, ¿eso qué lo mandaba a hacer? ¿Quién sacrificaba buey? Pues la ley decía que había que sacrificar buey. Pero si yo no me arrodillo y tiemblo ante su palabra, sino que quiero por las obras de la ley presentarme delante de él, entonces dice que si sacrifico buey es como si matara a un hombre. Que si sacrifico una oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Porque él habló, dice que él ha hablado, en Hebreos 1 dice que él ha hablado muchas veces y de muchas maneras y en los postreros tiempos nos habló por el Hijo, no tenemos disculpa, ya sabemos qué es lo que él quiere, pero si yo quiero seguir en mis propios pensamientos, entonces ya no soy pobre y humilde de espíritu, sino que soy altivo delante de Dios, porque quiero hacer lo malo. Dios estableció un propósito, el propósito en el Hijo ya se cumplió, ahora está esperando que se cumpla en esta tierra. Y este tiempo, entre que venga Cristo otra vez y juzgue, pues es el tiempo de la gracia. Pero ya va a haber un tiempo que ya no es de gracia, donde ya no hay tiempo para arrepentirse, porque ya viene a recoger a los pobres y humildes y llevarlos a su reino. Ese es el problema de querer seguir en el pensamiento conforme a lo que yo creo. El reino de los cielos es de quienes cumplen el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que se arrodillaran y cumplieran su palabra y no anden conforme a su propia opinión o su pensamiento. Miremos lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el mismo Señor dice que en los últimos tiempos van a venir los que decían, no hicimos esas cosas en tu nombre, pero les dijo, fuera hacedores de maldad. Entonces vamos a marcar una diferencia entre el que es humilde o pobre en espíritu y el hacedor de maldad. Entonces mira ahora lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer el trigo juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Entonces está hablando otra vez del reino. El granero es ese lugar a donde él va a recoger el trigo. Pero entonces en las iglesias uno puede encontrar trigo y cizaña. Pero dice que el enemigo vino en la noche y plantó. Eso habla del pensamiento de las personas que no son pobres en espíritu. ¿Quién les coloca ese pensamiento? ¿Por qué no pueden arrodillarse delante de la palabra de Dios? Pues porque tienen otro pensamiento, ¿sí? Eso es cizaña. Lo que colocó el enemigo en sus mentes para que no le pueda resplandecer la luz del Evangelio.
¿Quiénes entran al reino? Los que son pobres en espíritu, el trigo. ¿Quiénes no entran al reino? Los hacedores de maldad, la cizaña. ¿Qué pasa con los pobres de espíritu? Conocen la voluntad de Dios, obedecen la palabra de Dios, cumplen el objetivo de la vida de fe. ¿Y quiénes son la cizaña? Son los que parecen piadosos, cantan alabanzas, se reúnen en un lugar, usan la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Que no da fruto. Entonces, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Por qué no los recogen ahora? Porque entonces hasta ahí llegaría el tiempo. No habría más tiempo para arrepentimiento, para que otros vengan. Porque el tiempo es perfecto, el tiempo de Él es perfecto. Una de las señales es que el Evangelio sea predicado a toda carne. Esa va a ser una señal de su venida otra vez. ¿Para qué? Para que sea justo. Para que no diga, ay, es que a mí no me dijeron, yo no sabía. Pero va a llegar un tiempo que dice que va a enviar a sus segadores, esos son los ángeles, así dice la Biblia, que Él va a enviar a los ángeles y se va a llevar primero a su iglesia. Cada uno sabe cuál es la condición de su corazón, y si no la conoce, entonces pídale al Señor para que se la muestre. Por eso es importante la prueba, porque cuando viene la prueba uno reacciona de la manera que hay en el corazón, y uno lucha con eso todavía. Entonces, cuando viene la situación y uno, ay, otra vez. ¿Cuál es una señal de un discípulo del Señor? Que cuando le hace mal, no responde con mal, sino bendice. Cuando los maldiga y les quieren hacer mal, bendiga. Pero ¿se da cuenta lo difícil que es hacer eso? Parece sencillo, uno dice, ay, sí, yo... Pero es lo que hay en su corazón. ¿Cómo reconozco yo soy un discípulo? ¿Cuál es mi anhelo cuando viene la situación? ¿Cómo reacciono? Podría yo decir, no, justificarme, no, pero no es que yo me dio mal genio. Sí, me dio mal genio. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, que somos cartas leídas. No podemos tener secretos. Y si yo no puedo entender esa verdad, solo me voy a concentrar en las cosas de este mundo. Si no puedo entender la verdad del reino, entonces ¿cuáles son las cosas de este mundo? Pues es que no son malas. Pues casarse, buscar hacer sus cosas, comprar, tener posesiones. Y el objetivo de esas cosas que usted tiene es hacer más bien las riquezas para el reino. Con este conocimiento es que nosotros podemos hacer los tesoros eternos o ganarnos ese derecho para estar allá con Él. Ser humilde de espíritu se gana en esta tierra, con lo que tengo, con lo que soy. Entonces, si yo no entiendo esa verdad, pues me quedo en este plano, como muchas iglesias. Entonces vienen y les enseñan 7 maneras de ser un excelente líder, un excelente administrador, y va a conseguir para las cosas de este mundo, sí, pero no hizo para las cosas del reino. O sea, está perdiendo el tiempo en hacer las cosas, y va a decir la palabra también que un hombre tenía un granero, y lo llenó, y se gozaba, decía, alma mía, regocíjate porque ese granero está lleno, y tumbó ese y hizo uno más grande, y lo llenó. Y después el Señor le va a decir, insensato, ganaste todo el mundo, pero perdiste tu alma, y lo que tú cosechaste, ¿de quién va a ser? Toda su vida la gastó en tener y en tener y en tener, y gozarse en tener. Eso que tenía de haberlo utilizado para hacer las cosas que son eternas, para ganar sus tesoros eternos. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué estoy diciendo? Mire lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Viniendo en su qué? En su reino. ¿Cuándo vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino? No es que Él ya tomó la posesión en su reino. ¿Y cómo va a venir? ¿O cómo vino? Mira lo que dice ahí Juan 14, 21 al 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cómo volvió? Pues por la manifestación del Espíritu Santo, porque dice que el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Cómo? Pues por la manifestación del Espíritu. El apóstol Pablo va a decir, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Cuando yo digo, venga a nosotros tu reino, estoy pidiendo que yo sea la morada del Espíritu Santo en esta tierra. Ahí ya se completa todo lo que habíamos analizado al principio. Para que se establezca el reino, entonces debe haber autoridad. La autoridad, ¿quién nos la delegó? Jesús. Dijo, toda autoridad me es dada y yo se la doy a ustedes. Y después dice, poder. ¿Cómo vino el poder? Por medio del Espíritu Santo. Y tendréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. Y ahí se establece la justicia de Dios, que nosotros somos los testigos. Estamos testificando para que otros vengan y se arrodillen delante de la palabra y también sean humildes delante de Dios y también reciban el reino. Así funciona. ¿Sí? Se estableció el reino. ¿Cómo sabemos que ya se estableció allá? Porque Él nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que nosotros seamos su embajada en esta tierra, con autoridad, con poder y con justicia. Y ahí está la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios.